Bueno, vamos dando comienzo. Entonces, está lindo este clima así para comenzar. Es la primera charla esta de un ciclo que vamos a estar teniendo durante 4 martes, los últimos martes de cada mes. Vamos a estar generando estos encuentros con algunos y algunas de los participantes de africaamericanos, muestra que está en la CDCF, donde estamos algunas de nosotras en este momento. Muestra que por un tiempito va a seguir permaneciendo cerrada al público debido a las condiciones sanitarias. Esperemos que en breve podamos volver, pero mientras tanto, un poco como comentaba Mauro por el chat, se puede acceder a través de una visita en 360, en 3D, en donde se pueden recorrer todos los espacios expositivos de la muestra, acceder a los textos, a los videos y a las distintas propuestas. Muy contentos, muy contentas de poder dar inicio a este ciclo. Invitamos a Denise a que participara en cada encuentro, en cada charla, que como les comentaba, comienzan hoy y van hasta el mes de mayo, una cada mes, ¿sí? Y en donde la idea es poder generar un diálogo entre algunos de los participantes, un diálogo que de alguna manera también conecta dos orillas, conecta países y experiencias o propuestas de trabajo con la imagen de esta temática que convoca a toda la muestra. Así que le doy paso a Denise para que pueda presentar a quienes nos acompañan hoy y dar inicio a este intercambio. Muchísimas gracias, Lucía. Primero, ya hablábamos con Mayel y con Pablo antes de empezar ese encuentro, una alegría inmensa. Muchas gracias al Centro de Fotografía de Montevideo por esa invitación, que es un regalo. Además de estar rodeada de estas imágenes que yo comentaba con ellos, me llevan hacia el útero, literalmente. Bueno, yo me llamo Denise Mota, voy a acompañar el intercambio entre Mayeli Villalba de Paraguay y Pablo Alvarenga de Uruguay. Son dos tremendos fotógrafos, artistas, narradores visuales, incluso podríamos decir trabajadores sociales, porque están en el territorio haciendo un trabajo que es de acompañar y documentar nuestra historia en el día a día, de cómo van pasando, ¿no? De cómo va pasando, y vamos a tener la alegría de compartir un poquito de esta noche con ellos. Mayeli Villalba investiga sobre la identidad negra y los traumas que el racismo genera en su territorio. También el enfoque feminista está presente en sus obras. Además de narradora visual, Mayeli es licenciada en trabajo social, justamente, como comentaba. Pablo Alvarenga se ha dedicado especialmente a documentar los conflictos de tierra en América Latina y cómo eso afecta a las poblaciones que habitan estos territorios de forma ancestral. Pablo también es explorador de National Geographic y entre varios premios fue seleccionado el 2020 como el fotógrafo del año por los premios Sony World Photography. Solo recordar que los trabajos de Mayel y Pablo, Lucía ya comentó, pero vuelvo a reforzar porque realmente vale mucho la pena echar un vistazo, mirar con detenimiento. Están expuestos en la sala del subsuelo del Centro de Fotografía, pero ahora en tiempos de pandemia también es posible hacer una visita virtual en 3D en ese link que ya Mauro nos compartió, y ahí se pueden ver estos trabajos también con excelente definición y entender y sentir un poco todo lo que vamos a hablar esta noche. No hablo más, Mayeli, buenas noches y la palabra es tuya. Buenas noches, muchísimas gracias a todo el CDF y también a Denise por honrarnos con su presencia aquí. Es un gusto compartir con ustedes. Así como Denise contó, yo hace un tiempo vengo investigando visual y también académicamente sobre la identidad afro de Paraguay. La mayoría de mi trabajo fue más documental clásico y ahora estoy haciendo algunas experimentaciones más ficcionadas con la fotografía, justo en este momento en el que me estoy interesando en enfocarme un poco más
hacia los traumas que genera el racismo en las personas racializadas. Entonces, un poco el último trabajo que tengo terminado es el que está expuesto ahora en el CDF y que está en esa línea. Voy a mostrar el trabajo porque tal vez no todos vieron. Ahí está. Esta sería como la puesta general del mural que ocupa mi trabajo en el CDF ahora. No sé si se ve en pantalla completa. No, te iba a comentar eso, Mayeli. Todavía no se está viendo en pantalla completa. ¿Ahí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces yo trabajo el tema de la identidad afro, la cuestión del género y específicamente el feminismo dentro de todo lo que abarca el género también es un tema muy importante en mi trabajo, y el territorio y la memoria también. Hace un tiempo vengo haciendo experimentaciones sobre cómo puedo hacer para contarle a la gente lo impactante realmente que es el racismo en las personas que estamos racializadas. Porque siento que de las pocas veces que se habla de la negritud en casi todos los contextos, pero en Paraguay sobre todo es como muy alarmante también la invisibilización que hay. De las pocas veces que se habla de negritud, casi nunca se habla del racismo. Siento que muchas veces es como, miren los negros, o miren qué negros son los negros, y en realidad hay tantas cosas que necesitamos decir porque hacen parte de las cosas que necesitamos que cambien en el mundo para que sea un poco más amable con nosotros. Entonces a mí me parece que el racismo es súper importante de hablar, ¿verdad? Así como también las cuestiones que tienen que ver con el machismo y el feminismo. Entonces siento que casi nunca se habla de racismo, y siento que las pocas veces que se habla suele ser muy superficial y a veces es abstracto desde el punto de vista académico, entonces como que no terminamos de entender mucho qué es lo que es o cómo se siente. Entonces mi idea con mi trabajo es compartirles un poco de cómo se siente eso realmente por dentro, y me baso en mis experiencias y las experiencias que compartí con otras personas racializadas de mi entorno. Muchas de ellas son mis amigas y otras son personas con las que me tocó trabajar en este tiempo, y otras a las que pude leer también, ¿verdad? No conocer personalmente, pero sí pude leer sus trabajos y son como muy parecidas las experiencias. Entonces, a mí me gusta usar el blanco porque, bueno, obviamente en el racismo el blanco es un elemento de poder muy importante, y en mi experiencia, como yo soy una persona negra de piel clara, entonces eso también siempre como me puso en un lugar de ambigüedad. El colorismo también discrimina muchísimo, y también mide la cantidad de opresión entre las personas. Yo sé que tengo posibilidad de pasabilidad en algunos casos si me esfuerzo muchísimo y me disfrazo, como hice gran parte de mi vida para poder defenderme de la violencia racista. Entonces es como importante también mostrar eso, ¿verdad? Me gusta usar los paisajes de Paraguay porque también en Paraguay hay una insistencia en que no existimos que es espantosa. Es como siempre nos cuestionan la nacionalidad, siempre somos sospechosas de no ser de acá, y si somos de acá nos exigen que justifiquemos la procedencia de nuestros progenitores o de nuestros ancestros. Entonces, habemos muchísimas personas que crecemos en una laguna así de preguntas, de no entender por qué tenemos una identidad negada, de no entender por qué se nos niega la pertenencia a este suelo que nos vio crecer a nosotros y a nuestros ancestres también, y que construimos nosotros también con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo desde hace varios siglos. Incluso existimos acá desde que existe la colonización europea, y tenemos muchos elementos que nos hablan de eso, ¿verdad? En nuestras historias.
Varios de los paisajes del trabajo tienen como escenario el pueblo donde somos oriundas, o sea, donde somos oriundas mi mamá, yo y toda mi familia materna, que es el lugar en el que se les trajo a mis primeros ancestros y ancestras esclavizadas a Paraguay. Y hay otros que son paisajes del país, que también tienen gente como yo. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Bien? Hola Mayeli, no, estamos bien, ¿no? Creo que tenemos como 5 minutos más tranquilamente, sí. Incluso un poquito más. Ok, entonces les puedo mostrar un poquitito de cómo llegué hasta acá. Es cortito, es otra... Bueno. Entonces, como les decía antes, sí hacía una cuestión mucho más documental. Y empecé a trabajar en esto porque esa soy yo en mi cumpleaños 3. Empecé a trabajar en esto porque la afrodescendencia, o sea, como mis marcadores corporales de afrodescendiente siempre fueron muy determinantes en toda la experiencia de mi vida. Y nunca entendí, o sea, tardé muchísimo en poder entender bien qué implicaba eso, aunque siempre igual tuve que convivir con muchísimos señalamientos. Entonces, siempre sentí que la afrodescendencia y la negritud de mi vida estaba tan presente como vacía de información al mismo tiempo. Y para mí fue súper importante tomar la determinación de buscar cualquier medio para poder investigar sobre eso, ¿verdad? Sobre mi propia identidad y también la de mi país en relación a la negritud. Entonces empecé a buscar gente como yo y me moví muchísimo por el país, consiguiendo, usando el retrato y la fotografía como una forma de canalizar esa búsqueda también. Pude conocer muchísima gente, varias que sí tienen como un bagaje histórico de su historia, valga la redundancia, étnica, y que me contaron cosas importantísimas de nuestra historia nacional afrodescendiente y que iluminaron un montón también mi búsqueda. Bueno, y así me moví por muchísimos lugares, tengo varias historias súper importantes y varios vínculos esenciales también para mí que pretendo que duren para siempre, o lo que se pueda. Y después llegué a esta parte más experimental, ¿verdad? Digamos que tiene que ver más con contarles cómo sentimos el racismo y cómo nos impacta en nuestra vida realmente, ¿verdad? No, sin usar palabras tan acartonadas, sin usar conceptos que también tengo y que también uso en otros contextos porque también me parecen importantes y válidos, pero creo que mientras más lenguajes y herramientas utilicemos para hablar de esto, a lo mejor puede tener mejor llegada también. Por ahí. Perfecto, Mayeli. Yo te escuchaba y pensaba, ahora vamos a escuchar a Pablo Alvarenga, y empezaba a pensar en los puntos de contacto entre las obras de ustedes, y también vamos a contar acá a nuestros compañeros que ustedes también me enseñaron sobre los puntos de contacto entre las obras, pero después seguimos también en ese diálogo contigo y con Pablo para empezar a hablar de estos puntos de contacto, el territorio, la experiencia personal que después transita hacia una experiencia colectiva, los autorretratos y los retratos, y por ahí va. Pablo, ya te escuchamos si quieres empezar. Bueno, voy a compartir acá pantalla también. A ver. Y ahí. Perfecto. Bueno, yo trabajé con Mayra da Silva, de acá de Uruguay, que fue quien me ayudó muchísimo a entrar en estas temáticas. Y nosotros hicimos un proyecto que se llama Afro Uruguayos,
donde bueno, la premisa principal era que queríamos hablar de afrodescendencia en Uruguay, que es algo que en un imaginario colectivo está cargado de estereotipos y de prejuicios negativos. Entonces queríamos como traer historias contemporáneas, vivencias personales de familias afro-uruguayas, y para ello, bueno, decidimos entrevistar a estas personas, retratar a estas personas, principalmente trabajar con familias. Y ahí es donde la fotografía como excusa se volvió una llave maravillosa. Las personas abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas, y ahí mismo sucede un encuentro y un intercambio de experiencias, de visiones, de historias que al final del día se traduce siempre en aprendizaje. En mi caso, como les decía, este era mi primer acercamiento a esta temática, desde un punto de vista fotográfico, y eso, trabajar con Mayra fue súper enriquecedor. May ya tiene un camino enorme recorrido, y eso sin duda nos para en un lugar de mayor cercanía. Entonces comenzamos haciendo, es muy interesante como el proceso que transitamos durante todo este proyecto, que empezamos en 2018. Y bueno, íbamos retratando familias, entrevistando a las personas, y se me trancó acá, no estoy pudiendo pasar ahí, ahora sí. Y en algún momento nos pasó que no solo las personas eran protagonistas, sino que sus hogares, principalmente sus objetos, también estaban cargados de significado y de historias. Y esas historias, en esas historias siempre encontrábamos como puntos de contacto también, elementos que se repetían una y otra vez, como la lucha histórica que aún sigue viva, las cuentas sociales que aún no han sido saldadas, la invisibilización de las comunidades, el racismo, la discriminación, que son estructurales. Eh, pero también otro tipo de cosas, como los lazos de sangre, el orgullo, la hermandad, la espiritualidad, la solidaridad, la resistencia. Y en determinado momento sentimos como que la necesidad de hacer un poco el camino inverso, y en vez de ir a esas historias tan personales, salir un poco de lo particular para ir hacia algo más general. Y ahí tuvimos un momento bisagra en el que nos fuimos de ese lenguaje más documental a un lenguaje mucho más ficcional, más onírico, donde encontramos que podíamos de alguna manera hacer coexistir esas dos visiones distintas y complementarias que teníamos Mayra y yo. Yo vengo de un camino mucho más documental, ella viene de un camino mucho más conceptual, y cómo juntar esas dos miradas para narrar una historia que se componga por todos estos aportes que cada individuo y cada familia aportó. Creo que fue como el gran desafío, y de nuevo fue de mucho aprendizaje y súper enriquecedor. Entonces, bueno, trabajamos varias metáforas visuales para representar esa invisibilidad, esos lazos de sangre y todos esos elementos en común que se repetían encuentro tras encuentro, entrevista tras entrevista. Y de esa manera fuimos como que creando un cuerpo de trabajo más complejo, con una multiplicidad de capas, a través de las cuales se podían después ir desenmarañando esas historias. De repente nos encontramos en un lugar en el que ya no estábamos hablando de los afro-uruguayos, sino hablando de lo afro en Uruguay. Es como que sacamos todos esos conceptos, esas ideas que se repetían para componer este cuerpo de trabajo, y hablar y buscábamos eso, como que hablar de lo afro en Uruguay, que es algo que implica de alguna manera sortear algunos lugares comunes, evitar algunos estereotipos. Y que bueno, son todas cuestiones bastante difíciles para alguien, por ejemplo, nacido en una sociedad cuyas bases son la discriminación, el racismo. Hay una mirada cultural construida, hegemónica, y una forma de mostrar las cosas, y ahí creo que intentamos de alguna manera ir por otro lado, usando también, partiendo también como de la base de que si las imágenes sirven para crear estereotipos, entonces también sirven para romperlos. Entonces, bueno, quisimos como que buscar otros discursos, otras líneas narrativas. Y entonces, bueno, en este trabajo parecen reflejados elementos también base, como que elementos naturales que hacen al territorio también un protagonista. Aparece la tierra, aparece el agua, aparece el fuego, y hasta el aire en forma de viento que le da vida y moldea esas telas que ocultan y descubren personajes y situaciones. Está muy presente también la carga ancestral,
y de esa manera, bueno, se fue como que dando forma a este cuerpo de imágenes, de símbolos, de historias que componen esta historia. Que obviamente también hace una historia muy distinta a aquella primera historia que imaginamos. Y bueno, por sobre todas las cosas también está muy presente la dignidad. Buscamos que en estas imágenes se muestre mucho respeto, mucha dignidad. Y bueno, más o menos por ahí fue como que el trabajo. Y después traer esto a la sala, al traerlo a la sala, ahí como que pudimos jugar con otro tipo de elementos para, para amplificar un poco y darle continuidad a esta búsqueda visual que veníamos trabajando, estas metáforas que veníamos utilizando. Y amplificando también de alguna manera el carácter del lugar sagrado que le dimos a este espacio súper lindo que nos dieron en el CDF. Entonces, bueno, utilizamos telas translúcidas para proyectar imágenes sobre ellas que se van fundiendo entre sí, usamos fotos más clásicas a los lados, y una instalación que reúne de alguna manera todos estos elementos y que trae la religiosidad y la espiritualidad que está atrás. En definitiva, nada, cuando entren a la sala, se van a encontrar con un lugar al que le pusimos mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, y que es el resultado de todas estas conversaciones, entrevistas y colaboraciones que en definitiva trascienden lo que Mayra y yo pudimos hacer. En definitiva, esto es una obra que involucra a todos y todas las personas que participaron en alguna parte. Y creo que eso lo hace un proceso colectivo y mucho más interesante. Así que nada, les muestro más o menos eso. Me resta agradecerles en nombre de Mayra y de mi persona a todas aquellas personas que nos abrieron la puerta de sus casas, que confiaron en esto, nos recibieron con muchísimo amor y que compartieron sus historias. Y ojalá que este pequeño laburito represente al menos un pedacito de todo eso que nos compartieron. Así que por ahí termino esa presentación. Sí. Nada de presentacioncita. Pablo, gracias. Bueno, yo quisiera primero invitar a Pablo y a Mayeli que charlen entre ellos, que creo que es una dinámica que va a ser muy rica, ahora que ya conocimos un poco de los dos trabajos, pero quisiera dar un pie inicial que creo que queda evidente por las obras que pudimos ver en ese pequeño recorrido, que es la cuestión del territorio, que Mayeli lo enunciaba así claramente, y en tu trabajo con Mayra, Pablo, vemos que es un territorio afectivo y doméstico también, ¿no? Como vos decías, que entraron a los hogares y terminaste agradeciendo por la confianza. Entonces quería empezar esa conversación, que sobre todo entre ustedes, yo voy a tratar de meter poquísima cuchara, pero con ese concepto, esa idea del territorio, cómo llegan en el territorio para hacer este trabajo y cómo después el territorio también va dando la pauta de lo que hay que hacer. Sí, hay como un vínculo muy interesante ahí con el territorio y muy, muy profundo también, ¿no? Que yo también, por ejemplo, lo veo mucho con mi trabajo, con comunidades tradicionales de América Latina. Muchas veces tratamos de entender el territorio como aquello que de alguna manera tiene que generar beneficio económico, ¿no? Y hasta nos damos el lujo de crear definiciones y términos como tierras improductivas y marcamos estándares de productividad y llamamos de improductivas a aquellas tierras que no producen X cantidad de dinero. Acá hay una conexión también muy fuerte y muy presente con el territorio, que está presente en todas las imágenes y también pasa a ser como protagonista de esta historia, ¿no? Representa el lugar de los hechos, pero también es él quien conecta con la ritualidad, con lo sagrado, y buscamos que ese territorio de alguna manera esté compuesto por todos esos elementos, ¿no? La que decía hace un ratito, la tierra, el agua, el fuego, el aire, ese viento que está moviendo y dando forma a esas telas y dándoles vida. De hecho, en la sala, cuando uno pasa entre las telas se mueven y genera también como algo muy, muy interesante, muy hermoso.
y al mismo tiempo traer ese carácter histórico, ¿no? Pero sin dejar de lado lo contemporáneo. O sea, estos son, no es que el racismo o todas estas cuestiones son cosas del pasado. Hoy están súper presentes y está bueno como traerlas a la mesa y generar discusiones en torno a esto. Eh, bueno, creo que por ahí, creo que también el trabajo de Mayeli está muy presente esa relación con el territorio, y que de alguna manera también Mayeli utiliza su cuerpo como territorio eh, para contar estas historias, ¿no? Sí, bueno, en mi caso tiene mucho que ver también con cómo empecé a trabajar el tema, con la necesidad primero de reivindicar nuestra existencia dentro de este territorio. Hasta ahora yo le conozco a gente, y a mis amigas les pasa también que en el Uber o en el supermercado o en cualquier lugar se nos pregunta de qué país somos. O se sorprenden cuando escuchan nuestro acento súper paraguayo. Y en el fondo esa es una forma de negar nuestra existencia colectiva y comunitaria dentro de este país, ¿verdad? Entonces, es súper importante para mí como hablar de que, claro que existimos y somos un montón y estamos en muchas partes del país, además, porque hay acá 3 comunidades que sí son reconocidas, o sea, se autoperciben y también son reconocidas como afrodescendientes. Entonces, cuando a la gente no les queda más que aceptar que sí somos de este país, no pueden entender que no seamos de alguna de esas comunidades, porque es como que tenemos que estar identificados sí o sí, apartados sí o sí. Entonces, para mí, por eso es súper importante hacer un recorrido sobre diferentes paisajes que son, casi todos esos paisajes son muy típicos de acá. Pueden estar en una estampa, en una postal o en cualquier foto familiar de viaje o lo que sea. Son paisajes muy típicos. Entonces, para mí es como una forma de enunciar la naturalidad de nuestra existencia en este territorio, tanto como los paisajes que reconocemos con tanta familiaridad. Y que además esos territorios también están siendo intervenidos por nuestras presencias hace un montón de tiempo, hace muchas generaciones y en muchos lugares. Entonces, para mí es eso, es como hacer un diálogo entre la naturaleza y nuestra existencia, al mismo nivel que la naturaleza en nuestro paisaje, digamos, tan típico. Y entonces por eso, bueno, recorrí algunos lugares que yo no sabía antes que también tenía presencia afro muy importante, y otros lugares que son el pueblo de mi familia, que ese pueblo fue mayoritariamente construido por personas afrodescendientes. Entonces es súper importante para mí contar eso también, ¿verdad? Sí, y quisiera retomar, Mayeli, que hablabas de un viaje, vos empezaste hablando que tu búsqueda fue como a principio una búsqueda de vos misma, ¿no? Con los retratos de infancia, y quería pasar justo a esa categoría tan noble y tan cara para la fotografía como es el retrato o el autorretrato. Cómo ustedes trabajaron, Mayeli y Pablo, con el retrato también como un cuerpo, como decías, Mayeli, el cuerpo como territorio. Y acá hago una referencia al trabajo de Angélica Das, que también está en África Americanos, que ella también habla mucho del cuerpo, chibatadas es el trabajo, no latigazos, el cuerpo afro como un objeto, sujeto, manifiesto político, y eso queda muy claro en estos trabajos de ustedes también. Sí. Bueno, mi trabajo se llama Kamba Pu'a, que está puesto en guaraní. Pu'a en guaraní a veces significa estómago o a veces significa el alma o un lugar. En realidad tampoco se traduce literalmente como alma, pero es un lugar que alberga sensaciones. Es como el lugar más profundo donde uno guarda sus sentimientos. Entonces es un portal entre el cuerpo y el alma, es como físico, pero también es intangible al punto de que no te puedo decir en español cómo se puede traducir directamente, ¿verdad? Entonces, para mí es
de eso también yo quiero hablar, de cómo en realidad el racismo se justifica en las formas del cuerpo, básicamente, sobre todo, ¿verdad? Son prejuicios que se generan a partir de la lectura de un fenotipo, ¿verdad? Y cómo eso tiene tanta influencia y construye tantas cosas a nivel sentimental, a nivel psíquico, es capaz de generar tantos traumas y de ser utilizado como una justificación para el relacionamiento entre las personas. Entonces es casi que, no sé, el cuerpo es el cuerpo racializado es como un portal para construir un montón de cosas invisibles que le acompañan a la persona por el resto de la vida, porque se configuran sus experiencias relacionales a través de eso, ¿verdad? Y que es, bueno, el territorio que te acompaña donde sea que te vayas, es el territorio sobre el que se construyen las subjetividades y bueno, y toda la personalidad y todos los sentimientos de una persona. Sí, en nuestro caso también con Mayra decidimos hacer ese camino más hacia lo ficcional y que aparezcan estos personajes que sin historias personales, sin nombre ni apellido, pero que de alguna manera son los depositarios de todos estos elementos que surgieron y que rescatamos en esas entrevistas, en esas conversaciones. Y que de alguna manera terminan siendo como esos cuerpos con los que quien vea estas imágenes puede de alguna manera identificarse como más fácilmente. Hay ahí como un rescate, como sacar lo imprescindible de cada historia para crear como que con esos elementos. Y eso, para mí, por ejemplo, que venía de un lenguaje mucho más documental, también hacer como ese salto fue súper desafiante. Pero creo que al final cobra mucho más sentido y le da como que a este trabajo un carácter más continental de alguna manera, en la que personas afro del resto de América Latina pueden sentirse identificados. Y creo que eso es un poco lo que buscamos y bueno, ojalá que suceda también. Pablo, quisiera, agarro las palabras y me quedo pensando y haciendo también enganche con algunas cosas que sé que son importantes en la obra de ustedes dos. El concepto, la palabra ficción, que creo que es interesante, porque vos transitaste del documental a hacer algo que consideras como una ficción, pero en realidad estás documentando la vida de estas personas o percepciones, que fue algo que vos dijiste, ¿no? Construir metáforas para traducir experiencias y subjetividades. Y Mayeli, decía algo que me quedé pensando mucho, que todos conocemos, o los que trabajamos en diversidad, conocemos los términos académicos y todas las discusiones, pero a veces, o casi siempre, o siempre está bueno volver un poco al diálogo y a los afectos, ¿no? Entrar un poco también por cómo uno se siente y poder con eso abrir un diálogo sin tantas categorizaciones, porque a veces el exceso de palabras, ¿viste? Puede bloquear algunas percepciones o mismo la identificación. Yo quisiera preguntar sobre la ficción, cómo la creación de una ficción, o se podría incluso decir una pseudoficción, porque en realidad ustedes están hablando de experiencias reales, cotidianas de vida, ya sea con la fe, ya sea con no sentirse representados, eso que decía Mayeli, ¿no? De ser siempre visto como extranjero en tierra propia. ¿Cómo la ficción entra para hablar de situaciones muy reales y cotidianas? Pablo. No sé si vas a empezar, entonces era como, no quería pisar. Bueno, arranco si querés. En nuestro caso, creo que eso fue como utilizar ese recurso para crear algo en lo que
se pueda generar como más identificación, como más, y hacerlo eso, lo que decía hace un ratito, hacerlo como más continental de alguna manera, y salir de las particularidades del Uruguay, para rescatar eso, lo afro, como decía hoy también, no hablar de los uruguayos que son afro, sino hablar de lo afro presente en Uruguay. Y de esa manera generar como algo que trascienda las fronteras de nuestro país. Y en este caso, lo ficcional nos permite eso, jugar, nos permite otras libertades para jugar, pero al mismo tiempo, las personas que participaron en las fotos son estas mismas familias afro con las que estuvimos trabajando y con las que estuvimos hablando. Entonces, hay un pie en lo documental, hay un pie en la ficción, hay un pie en lo conceptual, es una especie de mezcla de todo, y creo que hay algo súper interesante y enriquecedor ahí, y es que todo esto se trabajó en conjunto con las familias, y que ellas son parte fundamental de todo este proceso. O sea, son ellos los que están hablando a través de sus cuerpos en esas imágenes, y el afecto que se muestra ahí, y los vínculos que se muestran ahí. Entonces creo que de alguna manera este otro lenguaje lo que nos da básicamente es más libertad, como para poder guiar más esa narrativa y meter un poco más de mano de alguna manera. Pero lo que sí es claro es que más allá de las intervenciones mías y de Mayra a nivel visual, y ordenar un poco todo esto, en realidad esto es como una especie de colcha de retazos en la que cada familia y cada individuo hizo su aporte y que de alguna manera están ahí representados. Bueno, en mi caso tiene que ver con crear situaciones más conectadas de lo sensorial, digamos, que de ir a documentar un hecho concreto, objetivo, que sucedió a tal hora, o qué sé yo, ¿verdad? Sino me basé más, o sea, usé la ficción para tener la libertad de recrear escenas, metiendo y sacando lo que yo decida, para hasta llegar a la sensación que creo que quiero transmitir, ¿verdad? Entonces, por ahí, por eso también me agarré de la ficción, porque es como cómo agarro y hablo de esto en un lenguaje que sea más sensorial y que no sea, no sé, una persona llorando porque acaba de pasar por una experiencia súper dolorosa, o qué sé yo, ¿verdad? Sino más bien lo que traté es como de generar sensaciones y escenarios a través de eso, ¿verdad? Por eso decidí trabajar así. Mira, Mayra, tenemos a Mayra da Silva acá con nosotros acompañando la conversación. Mayra va a estar en ese ciclo, cerrando el ciclo el 25 de mayo. Pero más allá de eso, Mayra, ¿no querés hablar un poquito, ya que sos parte de eso que estamos conversando acá ahora? Está apagado tu micrófono, Mayra. Sí, estás apagado tu micrófono, ahora sí. Hola, hola, ahora sí. Hola, hola, ahí va, ahora sí te escucho. Es que Sí. me habían muteado. Bueno, no sé qué decir, porque la verdad, tremendo orgullo. Está, como bien dijo Pablo, la verdad que fue realmente así, como explicó, el trabajo que hicimos conjunto con las familias en esto de ir a trabajar con ellos, tanto en Montevideo como en San José, que también buscamos un poco eso, salir un poco de lo que es, de donde se trabaja comúnmente, ¿no? En la capital del país. Y sí, jugamos como con esta narrativa de creación, de nuevas visualidades, de ver un poco cómo construimos la historia, si bien nosotros teníamos como las ideas en cuanto a visuales, ellos pusieron como el contenido, ¿no? Y esta historia. Y fue una búsqueda constante de aprendizaje, de errores, en el camino hubo como mucha cosa, pero creo que el resultado final logra como el cometido inicial, que es como visibilizar a la comunidad afro-uruguaya en este caso, pero también las comunidades
afro-latinoamericanas. Creo que siempre fue como esa búsqueda, así, desde lo íntimo, desde lo doméstico, para poder abrir posibilidades, nuevos lenguajes conceptuales, que buscan eso, ¿no? Las voces, nuevas narrativas que estuvieron ausentes, silenciadas, ocultas. Entonces como que el trabajo también juega con eso, ¿no? Desde lo onírico, metafórico, ficcional, como que es una mezcla constante. Más o menos es el aporte ahí como para lo que venían hablando, que sí, que va por ahí la incidencia nuestra en este trabajo. Quisiera solo hacer un recordatorio que Mauro ya recordó por el chat, que ya estamos habilitados para las preguntas, para los que quieran hacer preguntas a Pablo, a Mayeli, a Mayra. Ya estamos acá prontitos, están todos prontos. Pero mientras tanto seguimos. Y yo quería agarrar de lo que nos dejó Mayra, pensando también el trabajo en conjunto, el trabajo en solitario, ¿no? Pablo trabajó con Mayra y quisiera preguntar a Pablo cómo fue congeniar estas visiones y llegar a esas imágenes únicas, ¿no? Que en realidad tienen 4 ojos, digamos. Y por otro lado, Mayeli, cómo fue trabajar sola, pero sí nutriéndose de las visiones de esta comunidad o de estas comunidades que ella no solo conoce, sino que también fue a visitar con otra mirada. El que quiera empezar. Bueno, yo realmente no podría decir que hice sola el trabajo. Es cierto que son autorretratos y eso, pero me parece que, o sea, yo creo mucho en los procesos colectivos, incluso cuando uno no es consciente de eso, ¿verdad? Yo creo que no podría llegar ni a la mitad del nivel de reflexión que tengo sobre esto si no fuera por todo el recorrido que tengo con mis compañeras, sobre todo mis compañeras de Cambamimbi, que son mis amigas con las que estamos generando espacios de reflexión afrofeministas. Pero además de eso también todos los vínculos que pude tener y las conversaciones que pude tener y los trabajos previos que hice también con las comunidades me parece que son, o sea, no puedo decir que solamente es mío, ¿verdad? Nada de lo que haga, de hecho. Y creo que, no sé, el bagaje histórico que nos da, el roce que tenemos con las personas y además las cosas que pudimos estudiar, porque también, no sé, le tengo que nombrar a los teóricos, a mis teóricos de referencia seguramente que también son parte, ¿verdad? Hay una obra que para mí es muy importante que se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas, que es de Frantz Fanon, seguramente algunos ya la habrán leído, que es una obra muy importante y que para mí es súper referente sobre los trabajos que estoy haciendo últimamente de exploración en relación a cómo representar visualmente las experiencias del racismo. Por eso me gusta usar la tela blanca, envolviendo el cuerpo y un montón de metáforas que saco de cómo estas personas también me pueden explicar en otros niveles cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces creo que es todo eso y bueno, además en cuestiones así prácticas y concretas trabajé con mi amiga Motas, que me ayudó muchísimo, con mi mamá es así mi mejor compañera de trabajo en fotografía últimamente, y bueno, un montón de otras personas que también están ahí siempre al lado. En mi caso creo que tengo como una visión bastante crítica con el tema de las autorías. Generalmente se le da al autor todas las luces van al autor y creo que nunca, en definitiva, alguien termina haciendo algo solo. A mí me gusta más pararme como una especie de puente, de alguna manera, como que utilizar los recursos que tengo a disposición para amplificar determinadas voces o conectar de repente poblaciones que quizás no se conectarían de otra manera o hacer llegar un mensaje o vehiculizar un mensaje. Y obvio que también como persona tengo mi
mis posturas, mis opiniones formadas y demás, pero creo que si hay algo por lo que hay que luchar es porque cada vez haya más diversidad y más representación de voces. Y en este caso, eso, creo que trabajar con Mayra a mí me aportó algo que claramente yo no tengo, que es habitar, por ejemplo, un cuerpo racializado, y creo que hay una voz de la experiencia personal que la veo muy presente en el trabajo de Mayeli, y que Mayra lo trajo acá, y que las personas con las que trabajamos lo trajeron muy presente, y es el tema de habitar todo el tiempo desde el otro lado, cómo se viven todos estos prejuicios, la discriminación, etc. Entonces creo que más allá de los lenguajes documentales o más ficcionales o más conceptuales, creo que en esa diversidad y en esa multiplicidad y cuando esas visiones diferentes se unen para complementar, creo que ahí es donde se da algo súper rico y súper de mucho aprendizaje. Ahí trabajar con Mayra para mí fue como eso, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Y es algo que también practico mucho cuando trabajo con otras poblaciones, con otras comunidades, es tratar como de no ir a describir, sino de ir a escuchar. Hay muchas voces, muchos relatos que muchas veces por esas cosas de la comunicación hegemónica y de las narrativas hegemónicas son invisibilizadas. Entonces creo que de alguna manera tenemos también el privilegio de estar ahí para escuchar de primera mano qué tienen para decir. Y creo que ahí como comunicadores tenemos una tarea súper importante de tratar de vehiculizar ese mensaje lo más fiel a lo que es posible. Mira, tenemos una pregunta de Mayra Gamarra. Mayra, ¿estás por ahí? Si querés hacer la pregunta vos misma, solo presentate y ya te escuchan. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Creo que Sí. sí, ¿no? Bueno. Bueno, antes que todo, felicitarles porque los dos trabajos son increíbles. Entonces, felicitar a los tres artistas, ¿no? Maya, Pablo y Mayra. Y bueno, quisiera aprovechar, creo que tiene un poco que ver con lo que hablaban ahorita mismo, pero también recuperar un poco lo que decían acerca del cuerpo como territorio, ¿no? O quizás como paisaje donde están ahí enmarcadas las heridas o las marcas y, bueno, traumas también, ¿no? Sean visibles o invisibles. Pero también creo que el arte, la fotografía y por lo que hablan ustedes, sus trabajos también tienen y traen una dimensión de cura, de sanación, ¿no? De medicina quizás. Y entonces quisiera que pudieran, si pueden hablar un poquito y en dos perspectivas también, como de quizás eso como un proceso, si eso, si no es, ¿no? Un proceso de cura personal para ustedes como fotógrafos también, cómo lidian con eso, hasta dónde va, pero también si llegan a percibir eso en la relación con los fotografiados. Me acuerdo de haber escuchado a Maye o leído, no sé, en algún momento, y que también hablaba de que muchas personas a veces cuando son fotografiadas, siquiera se daban cuenta, pero que empezaba a hacer preguntas y veía la reacción de las personas y que ese proceso muchas veces era revelador, ¿no? Para los mismos fotografiados. Entonces, quisiera escucharles un poco. Gracias. Bueno, para mí sí tiene una dimensión de sanación súper importante realmente mi trabajo con la fotografía en particular. Y también vi cosas súper hermosas que se generaron a partir de ahí. Como en cierta parte de mi proceso, digamos, yo estaba más concentrada en retratar otras personas. Me moví un montón por todos lados, como invité a formar parte del proyecto a gente que conocía en el ómnibus, que no conocía de nada, o gente que conocía en una fiesta, o gente que conocía en una marcha feminista.
en espacios públicos, y también algunas personas que ya eran mis amigas, pero con las que nunca habíamos hablado de esto. Entonces, en varias ocasiones me tocó plantearles por primera vez la posibilidad de que tengan una ascendencia afrodescendiente a varias personas que retraté. Y fue increíble las cosas que pasaron a partir de ahí, las conversaciones que empezaron y los procesos que ahora, no sé, hay varios que están por ahí siguiendo su rumbo. En algunos estoy yo metida, en otros no. Y entonces, no sé, vi cosas maravillosas a partir de ahí, ¿verdad? O sea, fue como, además de para mí también, para la gente con la que trabajé, para mucha de la gente con la que trabajé fue súper significativo también conectar desde ahí. No sé, a muchas personas les planteé, mira, con mucho cuidado también, porque como hay tanto prejuicio hacia la negritud, entonces siempre me preguntaba cómo me voy a ir a encarar a una persona y decirle, che, ¿sabes que sos negra? ¿Sabías que porque puede haber una respuesta de rechazo a partir de ahí? Porque veo que en mi propia familia también fue así. Mucho tiempo mis tías no querían ser negras y negaban rotundamente la negritud de la familia. Entonces, si mis tías reaccionaban así, obviamente una persona extraña con la que no nos conocemos de nada también podría. Así que me acercaba con muchísimo cuidado. Hola, ¿qué tal? Yo soy fotógrafa, tengo un trabajo tal. Hago retratos de gente que más o menos se me parece, viste, que tiene un cabello como vos y yo, que tiene una nariz como vos y yo, y no sé qué, y así como súper suavemente. Al final, cuando encontraba el clima adecuado, ya le decía, bueno, somos así porque somos afrodescendientes. Y entonces la gente se quedaba súper así como, wow, en serio, la mayoría de las personas se engancharon y les invité como a que me dejen hacerle retratos y les pedía que se vayan a hablar con su familia y hablar de esto en la mesa, ¿verdad? Que no solamente que sea algo entre nosotras dos, sino que se hable del tema, que es lo que yo más quiero, ¿verdad? O sea, para mí, cada vez que una mesa paraguaya habla sobre la identidad negra, es un triunfo más, ¿verdad? Donde sea que suceda. Y entonces, no sé, o sea, tipo, tengo muchísima experiencia de sanación maravillosa desde esa experiencia. Y en mi caso particular, yo huía la mayor parte, o sea, toda mi adolescencia más o menos huí de salir en fotos y creo que así me hice fotógrafa porque me daba un montón de miedo enfrentarme con mi propia imagen que no se correspondía con el estereotipo de belleza o de cómo tiene que ser una mujer para ser más femenina. A veces ni siquiera tiene que ver con la belleza, sino que sos más mujer nomás y es que sos más fina o qué sé yo, ¿verdad? Entonces me costaba muchísimo enfrentarme con esa imagen y entonces mi mecanismo de defensa era hacer yo la foto. Así podía estar atrás de la cámara. Entonces llegar a esta instancia también de interpelarme y replantearme, le estoy haciendo fotos a un montón de gente afro-paraguaya y yo no soy capaz de hacerme una foto y ver mi propia imagen. Entonces, de ahí también es que mi cuerpo se convierte en un canal, o sea, como que digo, tengo que poner el cuerpo yo también como una forma de poder enfrentarme yo misma a mi imagen y hablar con la gente desde ahí, desde ese territorio, de ese espacio, desde ese propio micrófono, ¿verdad? Y entonces fue un proceso que costó un montón, intenté, no me salía, intenté, no sé, y bueno, entonces ahora sí ya siento que me puedo hacer fotos y estoy muy orgullosa de eso, entre paréntesis. Y además también siento que es una forma, o sea, sentí en algún momento también que era una forma muy o más honesta de hablar de lo que yo quería hablar, ¿verdad? Porque no quería llegar a un lugar y forzarle a la gente a que interprete las sensaciones que a mí me parecen importantes que la gente vea en relación al racismo, porque en realidad a lo mejor esa era mi necesidad y mi experiencia y entonces mi cuerpo podía ser tal vez la forma más honesta de hablar de eso, ¿verdad? Y de ahí también. Por mi parte sí creo que hay una cuestión de sanación sin duda y hasta de reparación histórica. Inclusive desde mi lugar creo que hay también una componente muy fuerte en lo que es la búsqueda de la verdad, entendiendo la verdad como algo que se compone por una multiplicidad de capas, de realidades, y una pluralidad de voces.
que históricamente ha sido también negada, y vivimos, o sea, estamos completamente atravesados por la colonización, no solo a nivel de la opresión de los cuerpos, sino también de quienes contaron la historia. Entonces esas historias de alguna manera invisibilizan otras voces, y creo que ahí este fenómeno que estamos viendo hoy de la popularización de la fotografía, de las redes sociales, en la que muchas personas acceden a contar sus versiones, sus historias, y estos casos como por ejemplo el de Mayeli, que ella habla de su propia historia, creo que traen una riqueza a toda esta ensalada de discursos y de historias y de visiones y de formas de ver y entender el mundo, que creo que de alguna manera trae sanación para todos. Creo que quizás, Mayra, que andas por ahí, tenés también cosas súper interesantes para compartir en lo que tiene que ver con esto. Mayra. Ahí se está conectando. Ahí, activa tu micrófono que te veo muteada. A ver, no te escuchamos. No, creo que estaba invitando a Mayra, ¿no? La artista. Sí. A Mayra. Para que sí. ella pudiera hablar también. Mayra, tenés el micrófono desactivado. Hola, no, ahí. no. Ahora Hola, sí, ahora sí. Cada vez que trato me ponen como que me tienen que dar volumen en el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Escuchamos. Sí. Bien. No, con respecto a lo que estabas preguntando un poco de los procesos y la sanación, y sí, en mi caso hace bastantes años que vengo como que en esos procesos de comprender también, ¿no? Y de sanar desde un lugar muy identitario y autorreferencial. Mis últimos trabajos como que tienen que ver un poco con eso. Si bien trabajo como en líneas muy personales, porque yo no he salido desde hace tiempo ya como a fotografiar gente, por pertenecer también a un espacio, una colectiva antirracista, de alguna manera, como que la escucha está muy presente para también que esas historias se traduzcan a lo que yo quiero contar desde mi cuerpo racializado. Yo trabajo mucho con la estética, con el cabello, entonces como que son historias personales, pero también son historias colectivas. Entonces como que de alguna manera estos trabajos, al hacerlos tan autorreferenciales, también evocan como un espejo en las mujeres racializadas, por ejemplo, ¿no? Y es un tema también de producir diálogos antihegemónicos, diálogos en resiliencia y en resistencia, y espacios de activación que sin duda se convierten en procesos de sanación, porque, bueno, hay movimientos interseccionales ahí, sentires, sensaciones, ¿no? Articulaciones, donde, bueno, se viene como trabajando desde muchos lugares, esos procesos íntimos que se catalizan en emociones y en sentimientos como muy, muy personales y colectivos, y también de esto, ¿no? De autorreflexión, de autoconocimiento también, pero no deja de ser todo como una línea muy, muy ligada a procesos de las mujeres racializadas, lo que yo vengo a contar. Por más que no lo muestre visualmente de esa manera, porque hago como fotos o instalaciones donde son muy conceptuales, los lenguajes ahí se multiplican para todas las mujeres y las corporalidades, eso sin duda. Ya vamos concluyendo el encuentro, pero quisiera
preguntar ya a los tres, ¿no? A Mayra, a Mayeli y a Pablo, ¿qué les gustaría que pasara a las personas cuando ven sus imágenes? A veces a los fotógrafos no les gusta ese tipo de pregunta, pero teniendo en base todo lo que hemos charlado acá esta noche, emociones, incluso autoconocimiento, como hablaba Mayeli, ¿qué les gustaría que pasara? Yo creo que tiene que ver con sentirse representadas. Que esas personas cuando entren a esa sala, cuando vean esas imágenes, sientan que por lo menos una parte de ellos, de su identidad, está representada ahí. Eh, Creo que históricamente y como latinoamericano, por ejemplo, siempre hemos sido narrados, por ejemplo, acá a través de la miseria, a través de una mirada exótica, y creo que, nada, quizá aportar con estos trabajos otro tipo de miradas a través de la dignidad, a través del respeto, y sobre todo eso, entendiendo estas imágenes como algo construido de forma colectiva, creo que, bueno, que todo eso justamente busca que cuando estas personas se encuentren ante estas imágenes se sientan representados. Creo que al final del día tiene que ver con eso, con conquistar otros espacios con narrativas con las que se sientan identificados. Hay un colectivo indígena, de comunicadores indígenas en Brasil que se llama Media India, y ellos hablan también del concepto de marcación de telas, de pantallas. No es solamente una cuestión de recuperar territorio físico, sino también de recuperar territorio en lo que es la construcción de la historia colectiva. Entonces creo que va un poco por ahí. Sí, a mí me pareció muy hermoso cuando les mostré el trabajo a mis amigas de acá y entendieron muchísimas cosas que yo les voy a haber explicado, pero que no hizo falta. Y eso me parece, no sé, realmente conmovedor. O sea, siento que si hay personas que tienen experiencias similares y ven eso y se sienten un poco y entienden sin hablar conmigo, sería, no sé, fabuloso. Y ya me pasó eso con mis amigas de acá. Igual son mis amigas, nos conocemos, hablamos de cosas parecidas y nos contamos nuestras experiencias a menudo. Muchas experiencias vivimos luego juntas al mismo tiempo, en el mismo lugar, etcétera. Pero no sé, creo que eso, ¿verdad? Sobre todo como las sensaciones de entender qué experiencia es o algo así. Y también eso entre pares, digamos, y me gustaría que las personas blancas también sientan un poco de, no sé, como que entiendan un poquitito más cómo es, más allá de las palabras abstractas, de los conceptos, o de cuando contamos una experiencia verbalmente y al final es inevitable que sea muy acartonado a veces, etcétera, y que se sumen un poco a la causa de hacer que el mundo sea más blandito para todos. Bueno, desde mi lugar, en realidad, sí, lo que más quiero es que estos discursos se instalen, ¿no? Y que permitan también reinterpretar, comprender toda la historia, y estas nuevas formas de contar la historia, que creo que es como bastante importante eso. Y me interesa que haya como un intercambio y una reflexión desde todos los lugares y para todas las personas, tanto con nuestro trabajo como con la muestra en general. Es como súper importante que una muestra de estas características venga a nuestro país. No es muchas veces las oportunidades que tenemos para ver artistas afrodescendientes trabajar sobre estas temáticas. Y bueno, y en ese sentido creo que hay que agradecer obviamente al CDF y también
tener, ¿no? En esta primera instancia el recorrido virtual para después ver qué es lo que pasa cuando la gente, que creo que debe ser también sin duda que otra sensación de estar en el lugar y recorrer la muestra, que es muy fuerte, con algunas leyendas y algunos trabajos que bastante son impactantes. Entonces creo que tiene que ser como esto, un seguir construyendo, porque obviamente existe racismo, existe la discriminación, pero creo que todos tenemos que unirnos como para combatirlo, porque no es solamente una lucha de las personas racializadas, sino una lucha en conjunto y en comunidad. Entonces me parece que sí, que lo primero es como entender estas historias que muchas veces no se entienden porque se desconocen. Entonces creo que, bueno, que la apertura a esto, ¿no? A intentar descubrir todas estas nuevas narrativas desconocidas. Me parece que va por ese lado, porque si bien para las personas afrodescendientes son historias que conocen y empatizan y que llevan en sus pieles, también tenemos que hacer un fuerte trabajo con las personas que no son afrodescendientes para que intenten también entender todo esto que pasa históricamente. Entonces, como que también por ese lado es como ojalá que tenga impacto para toda la sociedad en su conjunto. Traigan la muestra a Paraguay. Queda ahí la invitación para el CDF. Mayeli, Pablo, Mayra. Mayeli, ¿querías decir algo más? Decir. No. Solo dije porfis. Sí, Mayeli, Pablo, Mayra, muchas gracias. Lucía Nigro va a hacer las palabras de cierre, pero desde ya gracias a todos, gracias a ustedes, y la seguimos con Africaamericanos. Bueno, un poco tomando estos últimos comentarios en relación a lo que puede generar la muestra en el público, y a qué es lo que nos interesa también favorecer o mover con estas muestras, es que, bueno, contarles lo que mencionábamos al principio, que este ciclo de charlas continúa. La próxima charla van a estar Sandra Eleta y Claudí Carreras, que no lo mencioné al comienzo, pero es el curador de esta muestra. Un poco esto que decía Mayra en relación a la dimensión de la exposición, tiene que ver también con que es un proyecto que viene gestado desde hace mucho tiempo. Se expuso por primera vez en el Centro de la Imagen, en México. Implica una colaboración coordinada por Claudí, pero bueno, una colaboración también entre distintas instituciones, con el apoyo de distintos fondos, que de alguna manera van generando una red, ¿no? en Latinoamérica, que permite que también estos trabajos puedan circular. Esta muestra debió ser inaugurada el 12 de diciembre, que coincidía además con la fecha de aniversario de los 18 años del CDF. Decir que nos quedamos con las ganas es poco, pero bueno, parte de lo que seguimos buscando es el cómo ir adaptándonos a las circunstancias que nos interpelan, y de ahí es este ciclo de charlas que vamos a seguir continuando mes a mes, y también en breve vamos a difundir otras actividades más vinculadas a poder generar recorridos con personas vinculadas a todo esto que estamos hablando, y que nos puedan traer también una interpretación o un sentido de la muestra distinto al que le podamos hacer nosotros institucionalmente, o quienes son autores y autoras. Entonces, eso, la próxima charla es el martes 23 de marzo, la adelantamos un poquito en su horario, es a las 19, porque, bueno, los usos horarios nos implicaron hacer algunos de sus movimientos, los usos horarios, un poco las conductas que están siendo en cada país. Claudí está en España, entonces también trasladarse de noche por allá no era algo sencillo en este marco, entonces hicimos ese ajuste de horario. Pero bueno, saber que también esto, parte del sentido de esta visita 360 que podemos
ya tener online, es que la gente pueda recorrerlo, así que invitamos a que lo puedan hacer, y también si hay comentarios o mensajes, se pueden hacer a través de las redes del centro, o de correos electrónicos también, para que vayan quedando en nuestros registros también de esas cosas que le pasan al público cuando viene a visitar la muestra. Así que bienvenidos y bienvenidas a eso. Un poco para ir cerrando esta actividad, les cuento que el próximo jueves, 25 de febrero, a las 19:30, vamos a tener la presentación de la serie documental La huella de la imagen. Es un trabajo que viene de la Argentina y que hace honor a la historia de la fotografía en estas zonas del mundo. Van a estar distintos investigadores e investigadoras de Argentina y de Uruguay comentando algunas partes de esta serie documental, y luego de la charla va a quedar disponible durante unos días, hasta el 4 de marzo, en el canal de Vimeo, todos los capítulos que componen esta serie documental. Por otro lado, comentar que el próximo 27 de febrero, en Fotogalería de Ciudad Vieja, se inaugura El Puerto y la Ciudad, la construcción de un diálogo visual, una muestra del Fondo Municipal Contemporáneo, que es uno de los fondos fotográficos que gestionamos aquí desde el CDF, que durante este año va a tener algunas muestras de eso, algunos relatos en relación a ese fondo, y bueno, esta muestra concretamente trata sobre el puerto y toda esa zona, y se inaugura en la Fotogalería Ciudad Vieja, ahí en el Mercado del Puerto. Por último, comentarles que la muestra Africaamericanos va a estar presente en la sede y con el recorrido virtual hasta agosto. Esperamos que se puedan abrir las puertas de la sede también antes de esa fecha, para que el pueblo para que las personas puedan verla, y pedirles, antes de que se desconecten, que completen una breve encuesta que utilizamos como herramienta para poder seguir incorporando los comentarios, las evaluaciones, y considerando algunos aspectos en lo que tiene que ver con nuestras actividades. Así que si se pueden tomar unos segunditos para completar eso, se los agradecemos. Nos encontramos con este ciclo, entonces, el martes 23 de marzo, a las 19 horas, con Claudí, con Sandra y con Denise también, para poder generar estos diálogos y cruces entre autores y autoras. Muchas gracias.